Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 11 horas y 31 minutos correspondientes a la sesión de hoy martes 11 de agosto 2026. En los próximos minutos vamos a realizar nuestra habitual actualización a nivel chartista y técnico de los grandes índices de renta variable tanto de Asia, Europa y por supuesto de los Estados Unidos. Precisamente comenzamos o arrancamos este análisis por el lado de Estados Unidos y en pantalla tenemos en gráfico con datos semanales en la parte izquierda y con datos diarios en la parte derecha del futuro mini del S&P 500 activo que actualmente cotiza con avances del más 0,01% en estos momentos respecto al cierre de la sesión de ayer lunes 10 de agosto, situándose en los 7.777 puntos. Y es que tras una semana, como podemos ver en el gráfico de la parte izquierda, en la que logró anotarse ese más 3,46%, nos encontramos registrando cotizaciones por encima de los 7.694 puntos, es decir, por encima de anteriores techos, ahora potenciales soportes. De hecho, gracias al registro de los avances de la pasada semana, de ese cierre semanal tan importante, respaldado por una reducción importante de los niveles de volatilidad, un momento claramente ascendente y un volumen direccional ponderado también recuperando posiciones con datos semanales, permite proyectar, reitero, nuevos objetivos mínimos de ascenso teórico, ubicados estos, como podemos apreciar, si proyectamos la anchura de este proceso en rango a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico ubicado en los 8.114 puntos. De este modo, proyectamos potenciales alcistas desde los niveles actuales aproximadamente del más 4,32% en el caso, insisto, del futuro mini del S&P 500. Situación también de mejoría en la tecnología de Estados Unidos, el futuro mini Nasdaq 100, que tras una pasada semana en la que logró un avance del más 5,04%, se encuentra manteniendo vivo el rebote de las últimas jornadas, superando, como podemos ver en el gráfico diario, tanto la directriz bajista como ese último máximo decreciente, anteriores techos, ahora potenciales soportes de los 29.364 puntos. De este modo seguimos considerando como contexto altamente probable a corto plazo atacar y superar la cota de los 30.077 puntos, movimiento que daría acceso a la siguiente resistencia, concretamente los 30.599 puntos. Pueden ver una clara diferenciación, ¿no?, entre la evolución del S&P 500 respecto al futuro mini del Nasdaq 100, y es que la tecnología sigue todavía bastante más mermada que el resto de las grandes compañías que no son de tecnología, como hemos visto en este diferencial. Mientras uno está en máximos o prácticamente en máximos anuales históricos, la tecnología todavía tiene por delante varias resistencias que superar para poder cumplir ese hito de superar sus máximos anuales históricos, perfectamente identificados en la cota de los 31.097 puntos. El segmento de small caps o de compañías de pequeña capitalización bursátil del mercado de Estados Unidos también desarrolló la pasada semana un avance, como podemos apreciar, del más 3,53%, aproximando a la curva de precios a sus máximos anuales e históricos, concretamente los 3.068 puntos, cota que está muy cerquita dado que cotiza actualmente en los 3.021 puntos. En un contexto fuertemente alcista de fondo, recientemente superando máximos decrecientes y la directriz bajista que partía de los máximos anuales históricos, entendemos que lo más probable sigue siendo el movimiento de superación del registro de nuevos máximos por encima de esos 3.068 puntos. Todo esto aderezado en Estados Unidos por una volatilidad que, como podemos apreciar en pantalla con el VIX, está en zona de mínimos de este mismo ejercicio, como podemos ver muy cerquita, ¿no?, al menos de los últimos meses, en esos más o menos los 15,08 y la zona de los de 14,76%. De este modo entendemos que con una volatilidad en zona de mínimos o reducida en lo que al medio plazo se refiere, las bolsas siguen manteniendo argumentos fuertemente sólidos y objetivos para seguir continuando con la recuperación y seguir pensando que lo más probable es la extensión tanto en tiempo como en forma de los procesos fuertemente alcistas, tanto el futuro mini S&P 500, Nasdaq 100 y Russell 2000.
En cuanto al mercado europeo, vistazo general del Stoxx 600, la pasada semana también una recuperación del más 1,7%, registrando nuevos máximos anuales y de este modo cumpliendo recientemente con el objetivo mínimo de ascenso teórico con el que veníamos trabajando. Recuerden los 656,3 puntos. De este modo vemos cómo se sigue extendiendo en tiempo y en forma el proceso alcista y no tenemos argumentación o justificación para pensar lo contrario. De este modo seguimos considerando que lo más probable es que tengamos continuidad de los avances, un buen comportamiento de la bolsa europea, en este caso del Stoxx 600, que podemos ver en pantalla, insisto, actualmente cotizando en torno a los 659,91. DAX 40 Alemania también la pasada semana marcando nuevos máximos, subiéndose de más 2,69%, ahora mismo cotizando en los 26.271 puntos, con recortes hoy del menos 0,2%, pero también recientemente, insisto, reactivando en tiempo y forma el proceso alcista de fondo. Por ende, lo más probable continúa siendo que él siga desarrollando, registrando nuevos máximos anuales por encima de los máximos actuales, concretamente por encima de esos 26.441 puntos aproximadamente. Nuestro IBEX 35, fotografía muy similar, recientemente marcando nuevos máximos anuales e históricos, concretamente la pasada semana en la cota, como podemos apreciar, de los 20.326 y seguimos trabajando con ese objetivo de los 21.200 puntos aproximadamente, lo cual sigue permitiendo proyectar potenciales alcistas en el corto plazo del entorno del 5% a partir de los niveles actuales de los 20.228 puntos. Y cerramos este análisis con el índice japonés, el Nikkei 225, actualmente cotizando en los 66.970 puntos. La pasada semana una vela tipo envolvente alcista, hace 2 semanas una vela tipo martillo, en zonas en las proximidades de esta directriz creciente que parte, como podemos ver, desde los mínimos de marzo del año 2025. Por tanto, vemos como esta directriz o las cercanías, las proximidades de esa directriz importante primario de largo plazo está permitiendo pues la entrada de dinero de manera contundente en el índice bajo estudio. De este modo entendemos que pues bueno, así estamos asistiendo a una recuperación importante, incluso podríamos estar valorando la idea de estar desarrollando una figura o patrón de acumulación o de implicaciones positivas en forma de hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí tendríamos esa línea clavicular, como podemos apreciar ahora mismo en el gráfico diario, y de este modo pues estaríamos proyectando potenciales mínimos de ascenso teórico en base a esta figura de hombro cabeza hombro en gráfico diario. Como podemos ver, objetivos mínimos que podrían devolver al precio a sus máximos anuales, concretamente objetivos de los 73.000 puntos aproximadamente, lo cual desde los niveles actuales permite proyectar potenciales alcistas a corto plazo aproximadamente del 9%, todo ello aderezado por una mejoría importante en el corto plazo en el MACD y todavía un MACD en semanal que reside o que se sitúa en terreno positivo. Así que, como pueden ver, a modo de resumen, bolsas que siguen estando en un buen estado de salud, reducida volatilidad, en la gran mayoría de los casos cerca o muy cerca de máximos anuales e históricos, así que entendemos que lo más probable es que continúe esta tendencia mientras los precios, mientras los grandes índices que seguimos habitualmente, como los que hemos visto en los últimos minutos, no comiencen a demostrarnos lo contrario. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y espero haberles aportado valor añadido. Nos vemos en próximos vídeos análisis. Saludos.